Bien, en este momento parece que ya estamos en vivo y en directo. Bien, vamos a escribir. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Muy bien, justo ya también se unió Meg. Adelante, Meg. Vamos a unirte justo ahora. Noches, 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 noches. Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido a Politigamia. A ver, en este momento se está conectando ya nuestra coanfitriona. Meg, ¿cómo estás hoy en la noche del 17 de junio del 2023? Muy buenas noches con todos, todas, todes quienes nos observan, nos miran, nos acompañan en esta noche de 17 de junio. Híjoles, me estoy escuchando, tengo eco, no sé si es que eres tú, Teito, si soy yo, no lo sé. Bueno, Mm, qué gusto tenerlos por Adelante. aquí una vez más en una nueva edición de Política con Café y Pan. Realmente, Teito, aquí muerta de frío en la ciudad de La Tacunga. Un saludo desde acá, desde la bella La Tacunga a todos los rincones del Ecuador y, ¿por qué no, del mundo? Así mismo es Meg. Oye, a propósito, está haciendo frío en la Tacunga. Eso es muy extraño. Sí, sí, realmente, como nunca está haciendo frío en la Tacunga, ¿qué te puedo decir? Tú sabes que yo siempre he defendido que Quito es más frío que la Tacunga, así que pues nada, por esta ocasión creo que debo admitir que sí, efectivamente la Tacunga está frío, así que amigos, amigas, amigas quienes nos están observando en esta noche, abríguense, de verdad abríguense. A propósito, justo en este momento nos están diciendo por interno que se escucha eco en tu caso. ¿Puedes volver a entrar a la transmisión? Perfecto, no hay Ya, problema. perfecto. Listo. Mientras Dame un tanto, minuto, amigas y pero amigos, esperamos que Nasser Armijo se conecte para las 8:35 minutos. Recuerden, hoy día vamos a tener a Nasser Armijos. ¿Quién es Nasser Armijos? Nasser Armijos es estudiante de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador. Él tiene una importante experiencia en la Asamblea Nacional que hoy en la noche va a compartir junto a nosotros. Así que pónganse pilas, vayan por su cafecito. Nosotros aquí ya tenemos el nuestro. Que hoy Política con Café y Pan va a estar a pedir de boca. Así que en este momento vamos a iniciar nuevamente con Meg. Espero que ya se haya solucionado por interno todo este problema que existe a nivel logístico. Y si ustedes se preguntan, sí, hay todo un equipo precisamente detrás de Politigamia. Está Adri, está Pau, está May, que en este momento se encuentran en el chat y que también están apoyando para que esta nueva edición de Política con Café y Pan salga adelante. Ahora sí, Meg, háblanos, por favor. bueno, espero que ella se haya resuelto el problema del eco. No sé si es que me confirman por el chat, tal vez tú, Teito. Yo te escucho bien. De hecho, a quienes nos están escuchando en este momento, escríbanos si se escucha eco o ya se acabó el eco. Escríbanlo, por favor, Sí, por en la favor. caja de los comentarios. Mientras eso pasa, me decías que la Tacunga estaba frío, ¿no? Sí, 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 realmente está bastante frío, como te venía comentando hace un momento. Y nada, nada, nada. Mi recomendación era que se abriguen, que se preparen ese cafecito bien caliente, bien cargado, con bastante azuquitar a quienes nos encanta el dulce, un buen pancito con queso. Uf, ya se me está antojando. Sí, de hecho Jess ya en el nos chat dicen por nos interno que ya comenta se acabó sí, eso ya se acabó mismo. el. También, sí, también Jess por el chat nos comenta, se escucha muy bien. Muchísimas gracias, querida Jess. Igual que gusto tenerte por aquí. Sí, precisamente un saludo hacia el sur del Ecuador, de donde es nuestra queridísima Yes. Yes, un abrazo, un saludo fraterno hacia el sur del país. Yes es mi grande maestra de la literatura. De hecho, Meg, te cuento, es gracias a ella que tengo ese gran amor y esa pasión por los libros que hoy la tuve cuando fui a la Feria Internacional del Libro de la Católica. ¡Wow! ¡Qué increíble! De verdad, qué honor, qué gusto tenerte por acá, Jess. De verdad, has creado un gran lector. No hay nada que hacer. Te abrazamos de igual manera, querida Jess.
Bien, y en este momento ya tenemos a nuestro querido Nasser Armijos, así que lo invitamos del backstage para que ustedes puedan conocerlo y que a nosotros nos permita conocer mucho más quién es Nasser Armijos y cuál es su experiencia vital para esta edición de Política con Afeipan. Ya lo tenemos aquí a Nasser Armijos. Nasser, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Confirmen si se me escucha bien. Sí, Sí, ¿no? sí, se escucha bien. Este, Escriban en el bueno, chat ¿qué tal? también. Bueno, si se escucha, sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos, muchachas? Bueno, para mí es un honor poder estar aquí en este espacio que se ha generado desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas con un pensamiento, muy nuevo, ¿no? Muy nuevo que no, lamentablemente no se ha visto al inicio de los semestres, pero con ese tipo de acciones creo que se está empezando a hacer un cambio muy, muy bueno. Muchas gracias, Nasser, por tus comentarios. Sí, precisamente política con café y pan, y de hecho el proyecto en general, que es Politigamia, nació desde los estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas, desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de nuestra Universidad Central del Ecuador, con este ánimo de dar una divulgación acerca de qué hace la ciencia política, qué hace la política en general, porque siempre tenemos esta perspectiva como que oscura de los medios de comunicación, pero sabemos que detrás de ese mundo, como nos lo vas a demostrar en esta noche, hay toda una experiencia increíble. Ahora Claro, sí, sí, con gusto. Nasser, coméntanos, ¿quién es Nasser Armijos? ¿Está soltero, casado, divorciado, con planes de casarse? ¿Está viudo? Coméntanos un poquito más de ti. Bueno, a ver, mi nombre es Nasser Armijos, tengo 22 años, ya estoy cursando el último semestre de la carrera, ya noveno semestre. Estoy en una crisis de ver qué hago, ¿no? De titulación, si es el examen complexivo o la tesis, pero bueno, estamos todavía en esa búsqueda de cómo terminar la carrera que me ha ofrecido bastante desde los primeros semestres y desde nivelación también, grandes compañías, grandes personas. Bueno, dentro de la facultad me conocen que soy una persona muy extrovertida, que soy muy abierta a cualquier conversación, a cualquier crítica, aunque eso también de alguna forma genera conflicto. Pero bueno, ¿no? Sí, aquí estamos, igualmente, sí tengo novia, ojalá que esté viendo esto. Y y nada, o sea, estoy muy contento de estar aquí en este espacio. A mí la política me gustó desde que empezaron a existir las coyunturas muy fuertes dentro del país, ¿no? Desde el 2019 ya empecé a tener de alguna forma un objetivo claro de que tengo que hacer política, de que tengo que seguir en la política y que tengo que de alguna forma con otro grupo de personas, un grupo de estudiantes o de gente interesada dentro de la política, cambiar, poder hacer varias acciones, poder cambiar la situación que actualmente vemos que está decayendo porque no hay un interés, no hay una verdadera, no hay ese interés por parte de querer cambiar las cosas, ¿no? Entonces hay que empezar a cambiar ese chip desde las aulas y para todos y todas. Entonces eso. Qué Y lindo, Nasser, qué lindo es tenerte aquí cafecito. en este espacio. Exactamente, por eso se llama Política con Café y Pan. Qué lindo es tener a esta persona, a Nasser Armijos, sí, efectivamente, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Nasser Armijos es conocido desde primer semestre hasta el último semestre, siempre con ese carisma tan propio de nuestro querido Nasser. Me quedo con esta frase que mencionas, tengo que hacer política y no hay interés de querer cambiar las cosas. Efectivamente, siento que ese es el impulso de varios de quienes estudiamos ciencias políticas actualmente. A propósito, para nuestro querido público, al final del programa, es decir, más o menos como a las 21:10, vamos a ir respondiendo todas sus preguntas. Pregúntenle a Nasser todo lo que quisieran saber acerca de su experiencia en la Asamblea Nacional. Aunque Nasser no fue asambleísta y siempre vemos esa perspectiva de que en la asamblea solo hay asambleístas, pues veamos qué es lo que se hace detrás de la Asamblea Nacional, cuál es la labor de la ciencia política tras el poder legislativo. Así que sus preguntas, pilas, aquí en el chat, que está nuestro equipo atento a ellas. Meg, tú tienes ya una pregunta.
inicial. Efectivamente, querido Teito, nuevamente saludándote, Nasser, qué gusto tenerte en este espacio el día de hoy. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fuiste a dar a la Asamblea Nacional? ¿Y qué papel desempeñaste tú dentro de la misma? ¿Puedes contarnos un poquito, por favor? Claro, con gusto. Verán, como saben, dentro de la universidad, los requisitos para poderte graduar, uno de ellos es tener las prácticas preprofesionales, ¿no? Entonces, con una amiga, un saludo también a mi amiga Angie, si es que está viendo esto, Angie Gancino, con ella nos aventuramos a querer entrar al mundo real de lo que es la política, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con Angie empezamos a hacer los papeles correspondientes para poder entrar a hacer las prácticas preprofesionales dentro de la Asamblea Nacional, con un objetivo de solamente aprender, pero de alguna forma también quitarnos ese peso de tener un certificado de prácticas, ¿no? Sin embargo, en el camino, fue interesante, ¿no? O sea, ya tú estás dentro de, o sea, algo súper rápido. Dentro de la asamblea hay comisiones, ¿no? Hay 17 comisiones dentro de la asamblea. Entonces, estas 17 comisiones, pues, tienen un equipo arduo, hay servidores legislativos y juntamente con los asambleístas, ¿no? Los y las asambleístas. Y bueno, entonces me tocó en la comisión de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados, una comisión bastante interesante porque llegaron muchos proyectos de ley, bastantes ciudadanos, ciudadanas que estaban buscando algún interés en particular y colectivo. Y bueno, dentro de que yo ya terminé toda la fase de prácticas, me gustó bastante. Estando ahí, tú puedes sentir como estudiante que sigue sociales, que pueden tener algunos conceptos y a la par también aprender de ellos. Entonces, fue justo en las comisiones se dan sesión de comisión, se dan también mesas técnicas, mesas de trabajo. Entonces, en esas mesas de trabajo fue donde descubrí un interés brutal por el tema de burocracia, o sea, el tema administrativo, el tema práctico de las ciencias sociales, ¿no? Entonces ahí fue donde generó bastante interés de mi parte para poder estar ahí. Y bueno, conversé con mi jefa, no sé si mi jefa también esté viendo esto, ex jefa, la doctora Nadia Sofía Añasco Aguilar, es una profesional muy capaz, muy inteligente, muy respetuosa a la par, muy ética. La ética que manejaba ella, pues fue algo que me contagió bastante y dije, no, yo quiero llegar a este punto de profesionalismo que no se mezcla con esas ayuditas, por decirlo así, que tanto se critica a la asamblea, a la institución. Entonces, me quedé ahí, yo le pedí permiso a ella, le dije que podría tener la oportunidad de seguirme en la comisión, ayudando en lo que yo pueda. Obviamente sé que no hay una remuneración, pero el interés que yo tenía por seguir ahí fue mucho más fuerte que ganar dinero. Fue mucho más fuerte que tener algún sueldo. Entonces yo seguí ahí, aprendí bastante y de largo me quedé. Ahí ya me quedé de largo y hasta donde Guillermo Lazo lo permitió, lamentablemente. Claro. Sí, sí. De verdad, muchísimas gracias por comentarnos tu experiencia. Sin duda alguna, algo que se debe destacar de lo que acabas de mencionar es el lugar donde todo lo que aprendemos en la ciencia política se ejecuta. El hacer de la política, sin duda alguna, es algo apasionante. Y pues nada, eso respecto a mi pregunta, de verdad, gracias por tu respuesta, querido Nasser. Teito, en este momento me parece que tú ya tenías otra preguntita planteada. Por favor, sígale. Sí, de hecho, algo que quería retomar de la pregunta anterior, y lo dijo Nasser de manera muy certera, hasta donde Guillermo Lazo nos permitió llegar, porque sí, nos llegó como un baldazo de agua fría en la muerte cruzada. A propósito, Nasser, hay una pregunta que también como que nos nace o que les nace a quienes vemos o veíamos tus estados desde la Asamblea Nacional, y es ¿cómo fue tu experiencia trabajando en la Asamblea Nacional? ¿Te veías tú con los asambleístas? ¿Tú de pronto tomabas por ahí un cafecito con los asambleístas? ¿Tomabas un cafecito con Lucho Almeida? Y también, ¿qué aprendiste de la Asamblea Nacional?
Bueno, con este Lucho Almeida, Dios mío, ni lo tapemos, qué vergüenza que haya dicho esa clase de palabras dentro de un pleno, ¿no? Pero bueno, dentro de la comisión en la que estuve, los 9 asambleístas, miembros de esta comisión, pues fueron personas profesionales, la verdad, 2 que 3 asambleístas fueron como que solo eran por imagen política. Sin embargo, había otros asambleístas que sí visualizaban o sí proyectaban el interés que tenían desde su puesto, desde su curul, ¿no? No es por nada, pero por ejemplo, el asambleísta Marlon Cadena, que es de la ID, por ejemplo, también Patricia Sánchez, que es del partido de Pachacuti, mi propio jefe, por decirlo así entre comillas, Celestino Chumpi, que también es de Pachacuti, Lenin Barreto, que es de la R5, de UNES, entonces, y otros asambleístas, ¿no? Que se visualizó el interés real que tenía por hacer cosas que en realidad beneficien a la ciudadanía. Y bueno, uno desde fuera, ¿no? Uno como ciudadano, hasta antes de que yo entrara a la asamblea mismo era como que, estos vagos son una bola de tantas cosas. Pero ya uno estando adentro también puede visualizar que sí hay ese interés, que sí hay ese interés por querer hacer las cosas, sino que es muy atrofiante, es muy desgastante porque hay muchas cosas por hacer. Hay que entender que dentro de la asamblea tienen dos objetivos la asamblea. La asamblea legisla y la asamblea fiscaliza. Nuestra comisión como tal no tuvo un papel fiscalizador eh, muy notorio, ¿no? Pero el papel legislativo fue brutal, o sea, fue en comparación de otras comisiones en las que se visualizó que sí había un interés por parte de, o sea, dejando las banderas políticas de lado, dejar una bandera de UNES, dejar una bandera de Pacha, de la ID, del Partido Social Cristiano, o sea, dejando de lado las banderas políticas por el beneficio del colectivo. Y eso fue lo que se rescataba de nuestra comisión, porque nuestra comisión era la más relajada, por decirlo de alguna forma, pero no era que era relajada, sino que había eh, algo previo, había reuniones previas de poder consensuar entre los asambleístas, los intereses y poder llegar a un acuerdo común que va a beneficiar más a la ciudadanía que un partido. Y eso fue lo que se recalcó siempre. Y bueno, eso es lo que me quedó, o sea, también el tema de poder hacer los nexos, de poder hacer lo que es las reuniones. eh, Algunas personas dirían que sería comprar votos, pero no es comprar votos, es ¿cómo lo diría? Negociar, ¿no? Y hay algo muy interesante que mencionaban en algunas clases que tuve en la universidad y que el negocio no es mal. O sea, tú me das algo, yo te puedo dar algo a cambio. Pero si es que eso no obstruye el objetivo de mejorar a la ciudadanía, no hay ningún problema. Porque al final tú estás haciendo tu trabajo y lo estás enfocando para el colectivo, para los y las ecuatorianos. Entonces, hay eso, ¿no? Sin embargo, hay otros que ya son por debajo de la mesa, que se pasan dinero, que hay incentivos negativos, incentivos positivos. Entonces, esas cosas ya no, o sea, esas cosas ya sí se deberían de dejar de lado, ¿no? Pero bueno, la experiencia que sentí en la asamblea fue muy gratificante, también un poquito cansado, desgastante, lo diría de alguna forma, pero aprendes. Como lo dije anteriormente, aprendes mucho. O sea, si es que no hubiera estado dentro de la asamblea, no hubiera podido entender lo que es la Constitución, no hubiera podido entender lo que es la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cosas que ahorita recién me están dando en noveno, ¿cachan? Y eso como politólogos, politólogas deberían darnos desde inicios de semestre para tener una idea clara de cómo va la ciencia política. Pero lamentablemente pues no hay eso. Pero gracias a la asamblea fue algo muy gratificante poder aprender ya algo más práctico en lo que uno puede de alguna manera, si lo quieres ver, un campo laboral amplio. Entonces, es eso. Y no. Según Jonathan, no, la política y la corrupción no van de la mano. Eso es algo que hay que discutirlo más luego, ¿ya? Y continuemos. Es que está respondida la pregunta, quieren que desarrolle más, no hay ningún problema.
Está perfectamente respondida la pregunta, querido Nasser, de verdad, muchísimas gracias. Ciertamente la pregunta que nos plantean en el chat de la política y la corrupción van de la mano, pues como dijo Nasser, será retomada al final del live, así que quédense que esa pregunta está picante ciertamente. Bueno, Nasser, con respecto a todo lo que nos has mencionado, bueno, una que otra cosita has mencionado acerca de lo que te enseñaron en las aulas y el conocimiento que se aplica realmente en el hacer de la política en sí mismo. Entonces, de aquí partimos a la siguiente pregunta, que es, ¿de qué manera tú aplicaste los conocimientos que te otorgó tu carrera, es decir, la ciencia política, en tu trabajo en la Asamblea Nacional? Ya, por ejemplo, dentro de toda la malla curricular que te dan en la facultad, en la carrera de ciencias políticas, hay conceptos muy interesantes, ¿no? Hay conceptos, por ejemplo, que lo quieren decir maquiavélicos, pero no es maquiavélico, es una forma de estrategia, es una forma de poder entender la política que sea de la más óptima. Entonces, algunas de las cosas que aprendí dentro de las aulas y aplicado en mi trabajo, obvio hay que entender algo, ¿no? Yo no trabajé como asesor, yo no trabajé tampoco como algo súper pesado ahí, fui como asistente legislativo, pero de alguna forma también ahí aplicaba lo que es entender la situación de los contextos sociales, entender el contexto político para poder aplicar, ¿no? Entonces, lo que sí pude rescatar de lo que aprendí en las aulas fue, por ejemplo, los contextos políticos, como ya los mencioné, o sea, saber entender cómo llegar, cómo poder aplicar hasta, aunque sea una frase o una participación, ¿no? Por ejemplo, una de ellas fue algo muy pequeñito, algo muy pequeñito que fue tipo, hay que entender que dentro de la comunicación política es vital para, para una figura política, para una figura que fue elegida democráticamente, es decir, mediante voto. La comunicación es vital. Entonces, lo que aprendí dentro de la comunicación política fue que hay que saber cómo llegar, cómo llegar el mensaje y cómo hacer que ese interés que tenga él o la ciudadana que está receptando el mensaje se lo quede y lo procese la información y se mantenga ahí. Entonces, más o menos fue algo muy pequeñito, pero fue algo interesante. Justo vino una antropóloga española a la comisión. Ahí fue donde invité a bastantes de la facultad, llevé a un buen grupo de la facultad para que escuchen la participación de la antropóloga de España. Y, y después de eso, ¿no? Yo me acerqué por detrás del asambleísta. Uno tiene que acercarse de manera sigilosa para que se vea que no, como que no sabe, ¿no? Sino que hay que saberse cómo entrar y decir, mire, señor asambleísta, señor doctor, como sea, en ese momento le dije, ¿sabe qué? Tiene que de alguna forma llegar a los estudiantes porque hay un buen grupo. Entonces es un grupo colectivo de juventudes, que es lo que usted requiere para un voto. Entonces trate de llegar a esos diciéndole que muchas gracias por la participación, etc, etc, etc. Y eso le hizo caso. Le hizo caso y empezó a entregar los certificados. Fue como que vayan, foto, vayan, foto. Y le ganó. O sea, ganó bastante popularidad en ese momento. Igualmente con las fotos y todo lo demás, que hubo esa interacción entre figura política y juventud, que, que lamentablemente la juventud, como ya lo mencioné antes, se ha apolitizado, ya no hay un pensamiento político, pero en cambio con ese tipo de acciones como que se visualiza algo, ¿no? Entonces, aprender a cómo llegar, y creo que es muy vital, y eso es lo que uno trata de aprender dentro de las aulas, trata de aplicar la teoría que uno tiene para poder aplicar dentro de una realidad, dentro de cualquier espacio, que en este caso fue, como dije, claro, en un pequeñísimo ejemplo, la comisión, en una reunión de comisión, sesión de comisión, perdón. Ajá. Vaya, realmente bastante interesante esto que nos comentas, querido Nasser. Igual hay una partecita que tú mencionaste acerca de la juventud apolitizada. Tú dime, tú que en base a toda tu experiencia, ¿de qué manera crees tú
que es beneficiosa la participación de pasantes y de que se abran estos espacios que tú mencionaste, por ejemplo, como esta reunión que se dio con esta antropóloga española que fue a dar la charla? ¿De qué manera tú crees que es importante tanto la participación de pasantes dentro de la Asamblea Nacional como, como que la apertura a este tipo de espacios para que se concientice y se informe más a la juventud? Para, por supuesto, ir en contra de este problema que es la politización o la apatía política que está sintiendo la juventud ecuatoriana últimamente. O sea, ¿por qué debería estar involucrada la juventud? ¿O cómo debería Sí, involucrarse claro. la juventud? Ah, Sí, puedes abordarlo de la manera que tú creas conveniente la pregunta, no hay ningún problema. ya, a ver, perdón, ya, a ver, la juventud, como saben, es un sector muy importante dentro del sector social, ¿no? Hay que entender que las juventudes son masas grandes. Las juventudes somos masas grandes, que tenemos, que tenemos la energía de poder hasta, hasta, hasta de poder debatir, o sea, hay esa energía, pero lamentablemente la situación actual de la política fue lo que ha consternado a que los jóvenes se interesen por esto, se interesen por un espacio político, se interesen por la política en general del país, porque uno ya se decepciona, o sea, hasta cuando yo entré a ciencias políticas fue como que chuta, o sea, la política sí es un asco, o sea, sí es un asco, pero de ahí viene el punto de qué puedo hacer yo como individuo joven, yo como un individuo que tengo algo muy largo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo que voy a hacer como joven? Entonces ahí fue donde ya el interés tiene que nutrirse, o sea, el interés por parte a lo que yo veo de las juventudes tiene que ser muy necesaria porque somos un sector vital, o sea, es un sector vital de la sociedad. Entonces, una participación activa de los jóvenes y las jóvenes es primordial, o sea, que se interesen, que tengan debates, que hayan ideas, que hayan plantones, o sea, que haya una discusión crítica. Porque si es que no hay una discusión crítica, el pensamiento que van a tener al final cuando llegan a sus 30, a sus 40, va a ser de, bueno, ya toca votar por el menos mal. O, bueno, igualmente toca trabajar. O sea, y sí, toca trabajar, pero yo prefiero trabajar en un espacio que sea óptimo para mí, un óptimo para mi familia, un óptimo para mis seres queridos, allegados, lo que sea, o para el colectivo en general. Entonces, esa necesidad que movimiento que también estoy del Frente Estudiantil de Pensamiento Crítico fue eso, o sea, fue politizar a la facultad, politizar a la Universidad Central en general, y eso todavía es un proyecto que lo estamos realizando, que lo vamos a seguir haciendo porque el objetivo es ese y tiene que hacérselo, o sea, no es como... No es objetivo. Ajá. Entonces, eso, no sé si me están escuchando, sí, ¿no? Sí, Se acabó sí, sí. justo la batería de mis auriculares. Y bueno, eso, o sea, tratar de entender esto, ¿no? Que el sector juvenil es primordial, el sector universitario mucho más, ¿no? Porque tenemos ese privilegio de poder estar dentro de una aula y tener algunas herramientas para poder entender mejor algunos contextos sociales, algunas realidades diferentes. Tenemos ese privilegio, porque es privilegio ser en la universidad. Es un privilegio poder estudiar. Y, y tratar de llegar que, por ejemplo, uno que tiene ese privilegio de estudiar a una persona a un amigo mío que es de mi misma edad, pero que está trabajando y que no tiene ese pensamiento, yo también decirle, oye, ¿sabes qué? Puedes pensar esto, puedes poder, o sea, tratar de ayudar también a que se politice, ¿no? A personas que lamentablemente no llegan a ese punto porque no hay ese privilegio, o sea, eso también es una crítica que tiene que hacerse. Entonces, eso, en general. Efectivamente, muchísimas gracias, Nasser, por tu respuesta. Esperamos que nuestro público pues esté disfrutando ciertamente y esté más que todo aprendiendo y siendo consciente con las respuestas que nos está brindando nuestro ponente en esta noche. Sin nada más, Teito, ¿alguna otra cuestión, alguna otra pregunta? Sí, de hecho, me creo que una hora nos queda pucha corto, porque hablar con Nasser es hablar con un estudiante que ha estado movilizándose tanto en en la Asamblea Nacional, pero también desde la representación estudiantil. De hecho, para nuestro público, recordar que Nasser Armijos pertenece a la Asociación de Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador. Y Nasser,
apuesta por un concepto que yo también estoy a punto por él, que es politizar la política. Ciertamente durante este último tiempo, especialmente entre nosotros, las y los jóvenes, como que ha existido este alejamiento, esta apatía de la política. Entonces, ciertamente coincido con Nasser en que a través de la creación de foros, la creación de conversatorios, este propio espacio, Política con Café y Pan, nos sirve para conectar con la política, porque deslindarse de la política es renunciar directamente hacia la toma de decisiones. Entonces, con ello me nace una nueva pregunta, Nasser, una ya de las últimas. Ojalá pudiese extender el tiempo. Y es tú, Nasser Armijos, con la experiencia que has tenido, con tu conocimiento desde las aulas, con tu experiencia en la Asamblea Nacional, ¿qué podría mejorarse en el legislativo y en la política nacional en general? Chuta, es creo que una pregunta muy fuerte y difícil de contestar, pero a la vez fácil, que es la la interdisciplinariedad de las carreras, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente dentro de la Asamblea se ha priorizado solamente la carrera de Derecho, que ojo, yo no estoy en contra de la carrera de Derecho, que está, me parece bien, pero se ha politizado solamente esa carrera y se ha tenido muy en cuenta eso. Y no se visualiza a otras carreras que en realidad también pueden aportar dentro del poder legislativo, dentro del primer poder del Estado. O sea, o sea, cuando llegué a la asamblea y vi que la mayoría de personas eran puro abogado, pues chuta, uno llega y dice, berches, o sea, ¿será que tengo chance aquí? ¿Será que puedo trabajar aquí? ¿Será que tengo de ley que necesito una palanca? Y ese tipo de cosas que a cualquier persona se nos va a cruzar en el momento laboral. Y lo que yo creo que podría cambiar, podría mejorar a la política, es esta multidisciplinariedad e interdisciplinariedad, ¿no? Saber que hay varias carreras que por algo son carreras y que esas sirven para algo en específico, ¿no? Saber que la ciencia política, saber que sociología, saber que trabajo social, comunicación social, hasta psicología también entra aquí, son carreras que a la larga también te ayudan a tener una perspectiva muy amplia de todo lo que está pasando en una realidad muy congestionada, muy triste, lamentablemente actual, como estamos ahorita en el país, que es una realidad muy triste. Y si es que se aplicara las herramientas que te da la ciencia política, las herramientas que se da la sociología, las herramientas que dan otras carreras, pues vas a visualizar un cambio espectacular. O sea, si es que tú vas a llegar a tu trabajo sabiendo lo que tú sabes de tu carrera, que no necesitaste una palanca para poder estar ahí, pues se va a ver un trabajo real, ¿no? Se va a ver de alguna manera una profesionalización de todo, ¿no? Pero esto también lamentablemente recae con el tema de la educación, que no hay un acceso a la educación en general para todos y todas, y eso también complica. Entonces, lo que yo podría decir para mejorar a la política es llevándole a la esfera pública, pero para una crítica, ¿cómo le diría? Para tener un pensamiento crítico ante ello, pero también mostrar soluciones. Ya, listo, yo me quejo de esto, yo me quejo de tantas cosas, pero ¿qué será que puede pasar? O sea, ¿qué herramientas tengo yo para poder visualizar desde otro punto de vista? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar a cambiar algo de ahí? Y eso es lo que eso es lo que te ayuda con la universidad, es lo que te ayuda a las herramientas que te da la universidad. Entonces ahí tienes que, eso es una percepción mía, ¿no? Que también yo puede que esté equivocado, pero tratar de que las herramientas que te da la universidad tú las puedas aplicar al mundo real y de una forma muy concisa y que no solamente, o sea, ya aquí viene una crítica que lamentablemente escuché de varios profes que te dicen, es que tú, o sea, tú no vas a terminar trabajando de lo que tú te graduaste. O sea, son 5 años de tu vida, si no son más, perdidos, porque no hay algo, porque no hay un trabajo de tu carrera. Ahora nosotros como cientistas sociales que somos cientistas sociales. Y si es que nuestra carrera fue en vano, es por eso que sigue así. Eso es por eso que sigue así una realidad social, es por eso que sigue así esta realidad política que tenemos en el país. Y es porque no se aplica la carrera, no se aplican las carreras, que en realidad pueden beneficiar. Y nada, eso creo que
Creo que lo vital es entender que la carrera te brinda unas herramientas. Y no sé si es que vale todavía desarrollar una idea más. Vale, sí, ya. Claro, Claro, tú Nasser, sigue. adelante. Ya, la ciencia política, ¿para qué sirve la ciencia política? La ciencia política te da las herramientas para poder cambiar la realidad, ¿no? Entonces la ciencia política va a ayudar al país. No solamente la ciencia política, sino también en otras carreras, pero la ciencia política es, no sé, es porque yo ya me enamoré de la carrera durante el proceso, pero me enamoré mucho de la carrera y entendí que se puede cambiar de una manera, o sea, hay diferentes formas de cambiar la realidad, desde abajo, desde la acción colectiva, es decir, marchas, plantones, todo lo demás, o en la parte, o de arriba para abajo, estando dentro de la burocracia y poder cambiar desde ahí también. Entonces, la ciencia política te da esas herramientas de visualizar todo en general y poder llegar a algo, poder, poder en serio cambiar las cosas de verdad. Eso. Nasser, has dicho una frase que a mí me ha conmovido mucho. Y la cito. ¿Para qué sirve la ciencia política? La ciencia política te da las herramientas para cambiar la realidad. Y en efecto, esa es la respuesta, me parece, a tantas veces que nos preguntan por la calle o nuestros familiares. Y bueno, mijito, mijita, ¿tú qué estudias? Y claro, vamos y decimos ciencias políticas. Y creo que 3 de cada 5 veces nos dicen, ah, derecho, ¿no? Sí. Y nosotros De ley, decimos, sí. no. Sí, 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 sí. Y entonces nos Te preguntan, canto, ay, y entonces, ¿qué hace la ciencia política? Y a veces es una pregunta que es un poco como que difícil de desarrollarla, pero tú lo resumes muy bien. La ciencia política te da las herramientas para cambiar la realidad. Justo en la edición anterior, Datmar, una de nuestras ponentes, de nuestras invitadas, nos dijo también una frase similar, nos dijo, las ciencias sociales mueven el mundo. Así que con esta frase, Nasser, nos das una respuesta para poder darla cuando nos preguntan qué hace la ciencia política. A propósito, y esta es una última pregunta que tengo, y es a ti cómo te agarró la noticia de la muerte cruzada. Porque en nuestra facultad nosotros le conocíamos a Nasser como él es el pasante de la Asamblea Nacional. Justo en la día de que ocurrió la muerte cruzada sacaron un meme y todo el mundo le etiquetaba a Nasser haciéndole bullying. Tú, Nasser, ¿cómo recibiste la noticia y sobre todo en el contexto del juicio político? Bueno, o sea, como saben, yo ya estaba dentro de la asamblea y un día antes de que se declarara la muerte cruzada, pues estaba haciendo el juicio político. Entonces ya uno desde, o sea, cuando estaba grabando los estados, estaba tomando algunas fotos de cuando llega el presidente Lazo a la Asamblea Nacional y, pucha, o sea, estabas dentro de, o sea, estabas ahí viendo todo eso y dices, bueno, o sea, puede que en la política puede pasar de todo. Eso sí hay que dejar muy en claro, o sea, nada está por sentado dentro de la política y creo que la muerte cruzada fue una de ellas. Obviamente dentro de la asamblea se estaba recorriendo ese rumor de no, va a aplicar la muerte cruzada, va a aplicar la muerte cruzada. Desde que ya se inició el proceso de fiscalización con Guillermo Lazo meses antes, ya se estaba pensando eso. Fue como que chuta, ¿y ahora qué va a pasar? Que ni sé qué. O sea, uno también preocupado, o sea, de los contactos, como me sacaron en esa cosa de meme. Y es verdad, a la larga, pues es verdad, o sea, chuta, te quedas frío. Y yo estaba, me acuerdo, durmiendo todavía, yo me sabía levantar a las 6:30, no, a las 7 para irme, para arreglarme y irme al trabajo. Y me acuerdo que mi madre entra a mi cuarto y dice, mi hijo, o sea, disolvieron la asamblea. Y yo me quedé como que, ¿qué? Le dije, no, no, ha de ser alguna noticia falsa entre mí, ¿no? Pero luego dice, no, en serio, mijo. Y yo así, encame. Y regresé a ver mi celular y me empezaron a llegar full los mensajes. El mensaje del chat de la asamblea del trabajo me llegaron full. Los del chat de asesores también a full. Y era como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hasta una amiga me puso, oye, Nace, ya te quedaste sin trabajo, disolvieron las. Y yo, ¿qué? Y empecé a revisar así, o sea, me empezaron a llegar los mensajes y ahí me preocupé y me levanté de la cama, se me fue el sueño.
vi a ver las noticias y sí, en efecto, disolvió la asamblea y cayó como, o sea, fue como que un baldazo de agua fría, pero tú ya estabas esperando el baldazo, ya estabas esperando ese baldazo. O sea, como que decías, 45 minutos de 3 horas que te dan, 45 minutos de esas 3 horas utilizaste para hacer un informe de gestión en vez de defenderte de lo que te están acusando. Eso ya te deja como que algo, como que dices, va a pasar algo, va a pasar algo. Entonces como que yo ese día me acuerdo que llegué a la casa, del día del juicio político me refiero, llegué y me dije, chuta, capaz que sí aplica, porque o sea, 45 minutos es muy poco. Exacto. Y claro, y te quedas pensando y dices, chuta, ¿y ahora qué será? ¿Qué va a pasar? Y ya, pues al día siguiente pasó lo de la muerte cruzada, uno no sabía qué hacer, me fui directamente a la asamblea a ver qué pasó, estaba ya todo cercado, eso sí fue algo muy mal de Lazo que hizo ver fatal, que fue militarizar a la asamblea, cercar a la asamblea con cuerpos militares, hasta cuerpos policiales, y te quedas como que, a ver qué pasó, o sea, ¿qué pasa? Y no dejaron entrar, no dejaron retirar algunas cosas, no dejaron retirar documentos, no dejaron retirar nada en ese momento. Entonces eso también te deja pensando, o sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no puedo coger yo como servidor legislativo voy a retirar algunas cosas que son mías? O sea, hasta pueden ser cosas personales, pero ya te deja pensando que ¿por qué? ¿Por qué no dejan pasar? Y los policías estaban dentro de la asamblea, dentro del edificio de la asamblea, entonces no quisiera ponerlo como algo conspiranoico, pero sí hubo algo entramado de buscar cosas ahí, ¿no? También pudieron haber buscado algo dentro de las oficinas, que aunque la mayoría de las oficinas también pasaban con llave, porque también uno no está exento a eso, entonces dejan con llave, pero igual hay que dejar en cuenta de las acciones que pueden tomar la fuerza pública, ¿no? Entonces, sí, después de eso, pues, chuta, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, o sea, llegué a la universidad, dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? O sea, y hasta ahorita estoy en eso, ahorita estoy pensando qué puedo hacer en este momento, si enfocarme, o sea, eso ya creo que es algo muy personal mío, pero, o sea, enfocarme en qué vida laboral voy a enfocarme, ¿no? En qué camino, en qué direccionalidad voy a irme. Y la asamblea como que era mi eje, como que puedo estar ahí, como que tengo el chance pero pasó eso y ya nada. Pero eso no tampoco quita que pueda haber más posibilidades de poder llegar ahí y de poder hacer algo. Ajá, eso. Claro. Ciertamente la noticia de la disolución de la Asamblea en medio de un juicio político fue algo que nos dejó fríos a la mayor parte de los ecuatorianos. Pero como tú dices, era un baldazo de agua fría que ciertamente ya se esperaba, ¿no? De alguna manera se esperaba y pues nada. Esperemos ciertamente, Nasser, que puedas hallar nuevamente un rumbo, una dirección más allá de la Asamblea. Y hay otra cuestión. Lamentablemente, dentro de la población ecuatoriana, durante el último tiempo, se ha satanizado la imagen de la Asamblea Nacional. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es realmente la importancia que tiene la Asamblea dentro de la democracia ecuatoriana? ¿Podrías más o menos como que aclararnos un poquito esta cuestión? Ya te digo, más que nada porque, de verdad se ha satanizado la imagen de la Asamblea es lo peor, antidemocracia, que eso es uno de los discursos, de hecho, con los cuales, que se escuchaba muchísimo, por ejemplo, el día del juicio político contra el actual presidente Guillermo Lasso. Cuéntanos, Nasser, ¿qué nos puedes decir al respecto? Dijiste una palabra muy interesante, que es la palabra democracia. ¿Cómo se entiende al Poder Legislativo? ¿Cómo se entiende a la institución de la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional es la institución de la representación del pueblo. La representación del pueblo. Entonces, ¿cómo tú visualizas como ciudadano? Y tienen toda la razón en decir que la Asamblea es una huevada, porque, o sea, uno ve desde fuera y no ve el trabajo y dice, no, esos son unos vagos, asambleístas vagos y todo lo demás. Y se entiende lamentablemente, pero también hay cuestiones que hay que poner sobre la mesa y que quiero salir un poquito de esto. O sea, hay que entender que los medios también de comunicación, también los medios de comunicación también estuvieron inmiscuidos en este debate público ante la percepción que se tiene de la Asamblea, ¿no?
medios de comunicación, ya saben, los convencionales, los de televisión, que no voy a decir los nombres, pero que ya conocen, ellos mismos hacían reportajes, hacían notas periodísticas deslegitimando toda la acción de la Asamblea Nacional, viéndole como una cháchara. Entonces, uno como ciudadano que visualiza ese tipo de contenido va a decir, sí, los medios de comunicación eligen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Y esto pudimos verlo perfectamente en el paro de octubre o en el paro del 2022. Los medios de comunicación dicen qué está bien y qué está mal. Y los medios de comunicación pusieron en su hoja de ruta de actividad poner a la asamblea como deslegitimada. Y eso pasó. Entonces, los ciudadanos y ciudadanas pues visualizaron que sí, que la asamblea es un asco y empezaron a criticar más y más y más y más. Entonces se entendía, pero ¿era por qué? Porque lo que único que visualizaban era lo que los medios de comunicación mandaban. ¿Y qué es lo que mandaban? Palabras como por ejemplo de este Almeida, asambleísta Almeida, que también es o sea, también cometió esa estupidez de decir ese tipo de cosas. Entonces, pero a partir de ahí ya descargaron todito el odio y generalizaron a todos los asambleístas. Entonces, los y las asambleístas generalizaron todito. No, es que sí, es que ganan demasiado, porque ni sé qué, que ni sé cuánto. Y tanta cosa que a la larga se entiende, pero también hay que entender esto que los medios de comunicación dicen que sí y que no. ¿Ya? Dejando en claro eso, en la Asamblea Nacional sí se trabaja. O sea, sí verían que no se trabaja, que no, sí se lo hace. Los servidores legislativos, por ejemplo, los asistentes, asesores, secretarias relatoras, prosecretarias, trabajan, sí trabajan, o sea, sí se trabaja. Pero, chuta, como les digo, la imagen pública pues se deslegitima bastante. Y eso hace que el trabajo que uno ha realizado, que uno sabe que se está quemando las pestañas haciendo un trabajo, pues no se recompensa de alguna forma, como que la imagen que se tiene de la asamblea es como que no, son vagos. Y algunos sí han de ser, o sea, como en todo lado, hasta en la universidad hay vagos y todo, pero, o sea, se entiende eso, o sea, que en todo lado hay eso, pero los medios de comunicación fueron algo muy vital para poder tener esta imagen negativa hacia la asamblea. Eso sí quiero dejar muy en claro y eso es lo que también quisiera, de alguna manera, de entrarlo dentro de la discusión de debate. Eso. Muchas gracias, Nasser, esa reflexión en torno acerca de la Asamblea Nacional, del rol que tienen los medios de comunicación para configurar las agendas, tanto de la ciudadanía como de la política, desnuda también cómo funciona el poder, y ese, ojo, amigas y amigos, es también una de las labores de las ciencias sociales. Me quedo con esta frase: ¿para qué sirve la ciencia política? La ciencia política te da las herramientas para cambiar la realidad. De hecho, aquí tengo apuntados varias cositas que has mencionado, porque es como una cátedra. Muy, muy bueno este diálogo. Bien, pasamos entonces a la sección de preguntas, y una de las que a mí más interesante me pareció es la que nos plantea Jean-Pierre, y dice lo siguiente. Abrosita, las ciencias políticas sirven para cambiar la realidad. La cuestión sería, ¿qué modelo de sociedad es aquella que se construirá? Porque las ciencias sociales pueden instrumentalizarse a favor de los grupos de poder. Nasser, adelante, ya nos restan 10 minutos. Muy buena pregunta, pero hay que recalcar algo. Digo que las ciencias sociales te dan las herramientas para poder cambiar la sociedad, que eso es muy diferente. No es como que las ciencias políticas es el Dios de que va a cambiar, sino te da las herramientas. Ahora bien, ¿qué modelo? O sea, ¿cómo lo digo? El modelo político es muy amplio, ¿no? Tenemos izquierda, hay derecha, centro izquierda, centro derecha, centro, socialdemócratas, etc, 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 una infinidad de modelos políticos, que lo que hace que lo que las ciencias sociales y en específicamente la ciencia política es que al momento que te da las herramientas para poder entender toda esta aglomeración de modelos, ya depende de vos como cientista social, como politólogo, qué es lo que va a servir en tal situación o qué es lo que va a desarrollar de mejor manera en tal situación, en tal necesidad o en tal problemática,
¿no? Las ciencias sociales también hay que entenderlas desde el mundo de la praxis de la política pública. La política pública, pues, ¿qué es la política pública? La política pública es una manera de, es una solución ante ante una problemática social colectiva. Eso es una política pública. Es solventar una necesidad, ayudar, o sea, resolver, tratar de alguna manera de ayudar a, o sea, me hago entender. Entonces, lo que hace la ciencia política no es que, como vuelvo a repetir, te da las herramientas. Y tú como cientista social tienes tú la obligación de poder tener con esas herramientas, poder hacer algo bueno. O si es que quieres solamente intereses individuales, está bien. Pero para una persona que sigue esta carrera o que lo está siguiendo, es porque en realidad quiere cambiar las cosas. Quiere mejorar. Entonces, ya depende de cómo tú uses esas herramientas que te brinda la ciencia política. Ya depende de vos, como persona, como individuo. Si es que tienes una conciencia de clase, si tienes una conciencia social, si tienes una conciencia de lucha social. Tú te dan las herramientas, entonces tú vas a saber cómo la vas a utilizar. Entonces, eso creo que sería lo más adecuado. Porque no hay un modelo perfecto. O sea, los modelos se adaptan a las realidades de tal situación. Entonces, eso hay que dejarlo muy en claro. No es que hay un modelo perfecto y todos felices. Van a haber problemáticas y ahí es donde se inmiscuye la ciencia política. Entonces, ahí es donde se da esta ayuda, ¿no? Y ya, eso. Creo que podría decirlo. Si es que estoy mal, mil disculpas, Jean-Pierre, creo que es la persona. Mil disculpas si es que no te respondí la pregunta. Si quieres, me mandas un DM y conversamos ahí. Hacen un debate interno. Hay otra pregunta que nos hacen por interno y es la siguiente. ¿De qué manera la ciencia política se aplica en la Asamblea Nacional? Tuve la oportunidad de que un asesor dentro de la comisión haya sido politólogo. Este politólogo que estuvo dentro de la asesoría nivel 1 del asambleísta de despacho, no, de comisión, asesor de comisión, fue que él aplicó el tema de, como ya lo mencioné anteriormente, de cómo llegar y cómo poder solventar alguna situación de tal especificidad. Por ejemplo, no sé si sabían, pero hubo un escándalo cuando Lazo mencionó a 5 asambleístas que habían pedido dinero a cambio de un voto. Uno de ellos era, uno de ellos era mi jefe, Celestino Chumpi. Y, o sea, fue algo raro porque, o sea, nadie sabía nada. Fue como que, ¿qué pasó? Y hasta el propio asambleísta fue como que, ¿qué? Entonces, fue como que no se sabía qué hacer, pero viene otra perspectiva de un asesor que de ciencia política decía, bueno, podemos hacer esto en tal situación. ¿Cómo podemos aplicarlo y cuándo no? ¿Cuándo podemos inmiscuirnos y cuándo no? ¿Cuándo podemos salir a la escena y cuándo no? ¿Cuándo dar explicaciones y cuándo no hacerlas? Entonces, eso aplica también. Además de eso, además de poder entender las realidades y cómo inmiscuirnos, saber cómo hacer una verdadera política pública, ¿no? Dentro de los proyectos de ley que se trabajaron dentro de la comisión, este asesor politólogo, y me fijo mucho en él porque fue como que un referente bastante fuerte para mí, porque yo sigo ciencias políticas y era algo diferente de un abogado. Entonces él aplicaba la investigación, ¿no? Aparte de la investigación, aplicaba también citas teóricas, era como que lo trabajaba, o sea, lo maniobraba dentro de la praxis. Entonces te quedas como que sí, o sea, la ciencia política se puede aplicar de una mejor manera y la investigación es una de ellas. Y aparte, poder también entender las interinstitucionalidades que hay, y eso también fue algo clave, que la ciencia política también te ayuda a entender la interinstitucionalidad, las reglas de juego, las reglas de los jugadores. Y ahí es donde uno puede decir, bueno, ¿puedo hacer esto o puedo que no? Entonces, fue esa mecánica, ¿no? Entonces, bueno, yo también que eras estudiante, sigo siendo estudiante de política, y de esto de la asamblea fue como que sí, o sea, esto puedo aplicar lo que aprendí ahorita en clase, puedo decirlo, porque no, y eso fue como que de alguna manera fueron tomando en cuenta, porque sí se visualiza que la ciencia política es muy importante dentro de él. Pero la sociedad
visualiza la ciencia política como que no, es como tú mismo mencionaste, Teo. Es derecho. Se parece a derecho. Es igualito a derecho. No. Entonces creo que ese discurso también como que deslegitima a la ciencia política, deslegitima la carrera. Y eso hay que cambiarlo. Y eso es donde nosotros tenemos que inmiscuirnos y poder realizar un cambio de verdad ante ese chip que se tiene de la ciencia política. Ajá. Ciertamente es así, Nasser, de verdad, muchas gracias por haber respondido a las preguntas. Por ahí Jean-Pierre nos menciona que está todo bien, que muchas gracias por la respuesta. De igual manera, estoy segura de que Bellita está también muy contenta con lo que acabas de responder en este momento. Bueno, siento que nos restan nada más 5 minutos, querido Nasser. Bueno, en primer lugar, antes de ello. Exactamente, sí, Stalin Gonza te pidió un saludo, Nasser, así que... Stalin Gonza está solicitando un saludo, Nasser, por favor, haznos el honor. Hola, Stalin González, Dios mío, asomarás en clases, te quiero mucho. Es un panita de la U, entonces le amo mucho, muchacho. Te quiero mucho, Stalin. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Stalin, te agradecemos por estar aquí esta noche, viéndonos en este conversatorio, en este espacio realmente muy valioso con Nasser. Ahora sí, para culminar, para cerrar esto con broche de oro, Nasser, por favor, un mensaje final respecto a la temática que hemos tratado hoy en día. Un mensaje final, creo que hay varias reflexiones de lo que se puede sacar de aquí, ¿no? Una de ellas es entender que hay otras carreras que pueden tener mucho más valor para mejorar a la sociedad, para ayudar a la sociedad. Una de ellas es la ciencia política. La ciencia política, pero de verdad, una ciencia política enfocada a la ayuda, una ciencia política enfocada al colectivo, enfocada a las grandes mayorías, enfocada a la clase popular, enfocada a la clase pobre, que no tiene que comer. La ciencia política puede ayudar ahí. La ciencia política puede entender y puede inmiscuirse y poder dar alguna solución viable ante eso. Una política pública buena, eficaz, eficiente. Y la ciencia política tiene que estar inmiscuida ahí. Y eso, como nosotros como politólogos y politólogas, tenemos ese deber de hacerlo. Tenemos ese deber de seguir en la carrera, de enfocarse, de ayudar, de inmiscuirse dentro de la misma política y politizar tu pensamiento. Tener un pensamiento crítico político, que eso es lo que dentro de nuestro movimiento estudiantil ha sido eso, tener un pensamiento político crítico. Y eso es lo que tenemos que realizarlo. Y nosotros como politólogos y politólogas tenemos que también tener ese objetivo, de politizar a la sociedad, de que tenga un pensamiento crítico. Y no digo que, o sea, y tener ese pensamiento crítico no es de decir, bueno, es que solamente esta izquierda es buena o solamente esta derecha es buena. Y hay una multiplicidad de izquierdas, de derechas, hay full. Y la ciencia política te ayuda a entenderlas. Entonces, nada, o sea, entender eso, que la ciencia política ayuda y que si es que en realidad te interesa mejorar al país, utiliza bien las herramientas que te dan las carreras que tú estás siguiendo en este momento. Que en este caso es la ciencia política. Si es que sigues sociología, también te da herramientas. O trabajo social, cualquier carrera, pero te dan herramientas. Y tú como estudiante tienes la obligación de poder aplicar para poder ayudar. Entonces creo que eso es lo que podría decir como mensaje final. Muchas gracias, Nasser. Gracias por haber asistido a esta segunda edición de Política con Café y Pan. Y de hecho, Pame, sobre tu pregunta que está bastante interesante, ya sabes, Nasser dijo que se le envíes por interno para responderla con mucha más extensión. Gracias, Nasser, por haber participado en esta segunda edición de Política con Café y Pan. Gracias a ti también, Meg, por haber formado parte de este espacio de Politigamia. Recuerden, amigas y amigos, que cada semana estamos haciendo una nueva edición de Política con Café y Pan en su espacio de difusión de la ciencia política, Politigamia. Les abrazamos, les queremos mucho, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta la próxima, chicos. Gracias, Nasser. Gracias a todos quienes nos vieron. Besos.